el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Ingeniero Medina, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Quiero agradecer a Dios por la vida y la salud y deseo que todos se encuentren bien de salud, cuidándose de la pandemia de la COVID-19 que afecta al Perú y al mundo. Reciban un cordial y fraterno saludo en nombre del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, y agradecerles por su presencia y su participación en esta importante conferencia virtual. Hoy, 31 de mayo, se conmemora los 51 años del mayor desastre ocurrido en el Perú, que la sociedad recuerda, producto de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter y luego de un aluvión que juntos destruyeron varias ciudades en Ancash y otras ciudades aledañas, dejando un saldo de más de 70,000 personas fallecidas, 150,000 heridos, aproximadamente 600,000 damnificados y miles de viviendas destruidas en el Callejón de Huaylas. Este desastre, sin duda que ha marcado un hito en la historia de la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Sin embargo, a lo largo del tiempo, también han sucedido otros eventos desastrosos que han puesto en evidencia los latentes niveles de vulnerabilidad y el riesgo creciente que tiene nuestro país, por lo que nos llama a reflexionar hoy día con la finalidad de tomar mayor conciencia y que puedan permitirnos adoptar mejores estrategias y medidas de prevención y medidas correctivas para reducir la vulnerabilidad y así gestionar adecuadamente el riesgo. Sabemos que nuestro país está expuesto a múltiples peligros originados por fenómenos naturales, incluyendo no solamente aquellos de origen geológico como los terremotos, tsunamis, también los de origen climatológico, sumado a ello la pandemia y todos los demás peligros que ponen en riesgo la vida de la población y afectan severamente nuestro desarrollo. Por ello, es importante generar estos espacios de reflexión acerca de los riesgos, pero también ver cómo estamos avanzando en el aprendizaje, en los nuevos desafíos, en esa perspectiva que tenemos que impulsar en nuestro país, orientados a una gestión efectiva del riesgo de desastres desde una perspectiva integral. Tenemos que reflexionar sobre la vulnerabilidad de las ciudades, de la población, el riesgo ante los diversos peligros que afrontamos para poder adoptar mayores y mejores estrategias de una gestión del riesgo ligado estrechamente a la gestión del desarrollo. Justamente en ese contexto es que CENEPRED y el gobierno regional de Ancash, a través de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, hemos sumado esfuerzos para la organización y desarrollo de esta conferencia virtual, la cual estoy seguro se convertirá en un espacio de intercambio de información acerca de la evolución de la gestión del riesgo de desastres en nuestro país después del terremoto de 1970, así como un espacio que nos invitará a reflexionar sobre la relevancia de implementar la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, específicamente trabajar con mayor ahínco en lo que es las acciones hacia la prevención y reducción del riesgo para poder remontar los desastres que han causado tanto daño en nuestro país y aún tenemos o representan importantes riesgos que ponen, valga la redundancia, en riesgo la vida de mucha población y sobre todo, digamos, nos plantean un gran desafío para el desarrollo. En esta oportunidad que me corresponde brindar las palabras de bienvenida a esta importante conferencia virtual denominada La gestión del riesgo de desastres y su evolución después del terremoto de 1970,
aprendizajes, escenarios, avances, retos y perspectivas, quiero al mismo tiempo, agradeciéndoles su presencia, su participación, exhortarlos a promover la cultura de prevención a partir de una adecuada comprensión del riesgo, para que en base a ello podamos fortalecer nuestras capacidades con estrategias para adaptarnos y lograr vivir en armonía con nuestra naturaleza, creando comunidades seguras y resilientes ante los desastres en todo nuestro país. Hoy día, nuestro país tiene una nueva política nacional de gestión del riesgo de desastres con un horizonte a 2050. Sin duda que es una importante herramienta que ha de guiar los pasos de la institucionalidad nacional hacia una gestión efectiva del riesgo de desastres. Pero para ello es esencial tener un plan nacional de gestión del riesgo de desastres que sea la herramienta que nos permita implementar a cabalidad esta política nacional recientemente aprobada. Sin duda que la institucionalidad nacional está convocada a unar esfuerzos en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que podamos juntos hacer de los riesgos y de los desastres parte de la historia y caminemos hacia un desarrollo seguro y sostenible, porque toda acción orientada a la reducción del riesgo y la prevención es una rentable inversión. Con estas palabras, declaro entonces abierto este importante evento que nos permite este diálogo horizontal y aunar nuestras inquietudes que nos orienten hacia un trabajo integrado en la gestión del riesgo de desastres en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación al ingeniero Juvenal Medina. Agradecemos esta brillante bienvenida. A continuación, para continuar con la conferencia virtual, la gestión de riesgo de desastres y su evolución después del terremoto de 1970, aprendizajes, escenarios, avances, retos y perspectivas, presentamos al doctor Bram Leo Willems, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, quien nos presentará el tema Escenarios ante el riesgo de aluvión de origen glaciar. Buenos días, doctor Bram Leo. Tiene usted la palabra. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Juvenal Medina, y a todo el equipo del CNPRET y a todos los participantes en este importante evento. Quisiera consultar si es que están viendo mi pantalla, la presentación, para poder proseguir, por favor. ¿Me confirma? ¿Sí? Okay, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Definitivamente, hoy día conmemoramos un evento que ha sido, digamos, muy catastrófico y de una magnitud que probablemente esperemos no tener que volver a verlo. Y definitivamente este evento ha marcado un antes y un después en nuestro accionar como sociedad ante estos fenómenos naturales que tienen, ¿no?, una serie de impactos tanto en la salud de las personas, en las vidas, en la economía, etcétera, etcétera. Cualquiera que ha visitado, por ejemplo, Yungay, lo que era la parte antigua, y ha escuchado de personas que estuvieron ahí, inclusive cuando eran niños, aún con lo que puedes ver, creo que es inimaginable lo que ha sido ese momento. Y más aún, lo que tengo entendido, la reconstrucción también ha tomado muchísimo tiempo antes de que vuelva a la normalidad, por así decirlo. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante este tipo de eventos y hacerlos continuamente, porque hay que estar alertas, y la gestión de riesgos, más allá de que sea una función de las entidades de gobierno, tiene que ser parte de nuestra cultura ciudadana del día a día. Bien, yo quisiera brevemente, un poco como parte de estos aprendizajes que se ha desarrollado en el país como sociedad,
exponer brevemente lo que hacemos como INAIGEM en el tema de gestión de riesgos, ¿no? En general, con un enfoque en particular en el cambio climático. Solamente una breve introducción. El INAIGEM es un instituto público de investigación adscrito al MINAM, creado mediante ley 30286, y dentro de sus direcciones cuenta con una dirección una subdirección que es directamente relacionada a riesgos asociados a glaciares, ¿no? Cabe mencionar que una de las razones por las cuales se creó el INAIGEM justamente, y eso fue durante el año 2014, al final de 2014, muy importante mencionar la labor y el liderazgo que tuvo en ese momento el primer presidente de la institución, el ingeniero Benjamín Morales, ¿no? Quien, bueno, además, todos en Ancash lo conocemos perfectamente, la autoridad que él tiene en cuanto a estos temas, surge justamente por la historia que tiene en particular en la Cuenca del Santa, de la ocurrencia de los eventos desastrosos, como el que conmemoramos del año 1970. Entonces, INAIGEM tiene un enfoque particular en cuencas de origen glaciar, ¿no? Obviamente la gestión de riesgos abarca múltiples aspectos o múltiples fenómenos que ocurren o que desencadenan los riesgos, que generan los riesgos. En el caso de INAIGEM, nuestro enfoque es en las cordilleras glaciares, ¿no? Y tenemos una serie de funciones a realizar, como formular, proponer la aprobación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, y su respectivo plan, donde la componente de gestión de riesgos es un tema transversal y definitivamente dialoga con la Política Nacional de Gestión de Riesgos, y lo que busca justamente esta política es articular esfuerzos, ¿no? También realizamos investigaciones, elaboramos el Inventario Nacional de Glaciares a lagunas de origen glaciar y bofedales. Estos dos en particular, los dos primeros, glaciares y lagunas de origen glaciar, son fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no? Formular medidas de prevención y contribuir a la formación de talento, porque tenemos que tener conocimientos, necesitamos talento, que son los operadores, los actores que van a proteger a nuestras poblaciones, y necesitamos las capacidades de gestión para que estas ideas y buenas intenciones aterricen en acciones que reduzcan la vulnerabilidad. Como Instituto Público de Investigación, lo que nosotros realizamos es generar conocimiento, es decir, contribuir con conocimiento en aquello que reducimos la incertidumbre, es decir, obtenemos consenso. Esto va a alimentar proyectos de inversión, políticas, regulaciones, alineamientos que van a tener un impacto positivo en la población, y aquello que todavía tenemos controversia o vacíos de información, es decir, donde la incertidumbre aún es grande, van a alimentar las agendas de investigación y proyectos de investigación, y esto va a contribuir al desarrollo científico. Es decir, nuestro negocio es generar conocimiento para desarrollar ciencia y para mejorar nuestro impacto en la población. Muy bien, viendo rápidamente riesgo, a la gestión de riesgo en cuanto asociado principalmente al cambio climático como uno de los activadores importantes, ¿no? Esto acoplado con fenómenos antropogénicos. El riesgo es básicamente el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Es decir, hay muchos factores que entran a tallar en la ocurrencia de un fenómeno específico como el que ocurrió en 1970, donde se alinean una serie de factores, ¿no? Un terremoto de la magnitud que tuvo, 6.5, que eso a su vez generó un desprendimiento de una zona glaciar, que eso realizó el rebalse, etcétera. Todos los fenómenos que se han concatenado ahí son múltiples, y eso nos genera este aspecto de, ¿cómo se llama?, de la incertidumbre. O sea, no podemos predecir con exactitud cuándo va a ocurrir, qué magnitud va a tener y cómo eso va a impactar. Por eso es que nosotros tenemos que evaluar y aproximarnos la mejor manera posible para salvaguardar a la población, ¿no es cierto?
Entonces ahí estamos viendo un poco los ámbitos donde trabajamos y nosotros visualizamos la gestión de riesgos, ¿no? Con un enfoque particular en los riesgos asociados a glaciares, ¿no? Donde podemos tener una masa de glaciar combinada con rocas, etcétera, que se extienden, impactan sobre una laguna, se genera un oleaje, hay un rebose, y ese aluvión que se desencadena y que tiene los impactos ya conocidos. Entonces, hay una serie de forzadores que entran a tallar para que esos fenómenos ocurran, siendo uno muy importante, definitivamente el silencioso, el que está empujando lentamente cada vez más, que es el cambio climático. Pero a eso hay que asociar fenómenos como, por ejemplo, incendios forestales, quemas de combustibles, que son netamente actividades humanas. El efecto asociado es incremento de la temperatura, variabilidad de precipitación, también la deposición de carbono negro, material absorbente de la luz. Todo esto genera como resultados agregados un derretimiento acelerado de glaciares, con la eventual formación de nuevas lagunas, y esto tenemos una serie de peligros y lo que está directamente asociado a gestión de riesgos, el tema de las avalanchas, ¿no? El cambio climático es una realidad, es un proceso irreversible, ya no podemos pararlo. Lo que estamos tratando de hacer en un esfuerzo colectivo mundialmente es tratar de bajarlo, mantenerlo debajo de un incremento de la temperatura por encima del 1.5 grados Celsius, ¿no? Para tener una idea, ahorita la Tierra es como si nosotros tuviéramos fiebre, ¿no? Ya estamos en una calentura, y todos sabemos que nuestro cuerpo, cuando ya la fiebre es alta, nos lleva a la muerte, y eso es lo que queremos evitar con la Tierra. Sin embargo, ya tenemos que prepararnos ante la desaparición de glaciares, ¿no? Que varios de ellos ya han desaparecido, que paulatinamente vamos a dejar de verlos, pero eso genera una serie de fenómenos. Por ejemplo, la formación de nuevas lagunas, ¿no? En el glaciar, por ejemplo, Artesón-Raku, que está acá cercano, en la parte de la Cordillera Blanca, donde ya se han identificado nuevas lagunas, como por ejemplo esto en Bayana-Raku, que no estaban registradas, pero ahora ya las lagunas están presentes, ¿no? Y todo ello hay que trabajarlo y generar una serie de modelos que nos permitan evaluar la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, este es el caso en Salcantaycocha, en Santa Teresa, producto de una avalancha en la laguna, con el desborde de la laguna Salcantaycocha, que hubo un impacto enorme en la población. La avalancha ha sido generado por las estimaciones, es un bloque de hielo y de roca, más o menos de 350 metros de altura, para tener una idea, es 3 veces el Hotel Westin, que cayó y en menos de 30 segundos desembalsó completamente la laguna, generando un aluvión que tuvo los impactos que ha tenido. En ese sentido, el INAIGEM realiza estudios, no solamente de entender qué es lo que ha pasado y cuáles han sido las causas que han desencadenado, sino también proactivamente ver hacia el futuro cómo podemos prepararnos, como es, por ejemplo, esta evaluación de los riesgos, en el caso, por ejemplo, de la laguna Julián Parón, que de ocurrir un oleaje, digamos, en el caso de un escenario más extremo, puede inclusive tener un impacto hasta más de la mitad de la ciudad de Caraz. Esto no es ser alarmista, no es buscar intereses, sino nuestra función como Instituto Público de Investigación es decir, miren señores, esta es la realidad, aquí es donde se pueden extender glaciares, ya sea por un tema de terremoto, por un derretimiento, y de ocurrir un oleaje de esta magnitud, vamos a tener estas consecuencias. ¿Para qué sirven estos tipos de mapas? Es justamente para que podamos nosotros prepararnos con las rutas de escape, con todas las, digamos, infraestructura que minore el efecto, etcétera. Muy importante señalar que esto por sí solo no tiene ningún impacto, tiene que estar articulado en un sistema como el que lo lidera CINEPRED e INDECI dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y todo esto pueda desencadenar un conjunto de acciones
a raíz de las investigaciones. También está el tema, por ejemplo, el piloto de un sistema de monitoreo en Palcacocha, que es un sistema de monitoreo experimental, que ya nos permite evaluar una serie de técnicas de inteligencia artificial para detectar automáticamente caídas, pedazos de hielo, pedazos de roca, que ocurren continuamente, dicho sea de paso, diariamente, interdiariamente hay algo que se cae en la laguna, y testear toda la tecnología necesaria. ¿Para qué? Para que una vez que implementemos a través de un proyecto de inversión pública, como el que estamos ahorita formulando con INDECI, podamos encontrar la tecnología más adecuada y saber dónde vamos a poner las antenas, dónde vamos a monitorear, porque hay una complejidad enorme, ¿no? Y también quisiera agregar acá como punto final un fenómeno silencioso, pero que ya está presente en varios lugares de la cordillera andina, que es justamente el retroceso glaciar y la exposición de una geología de material silícico que está conllevando a tener aguas ácidas. Eso también tenemos que verlo desde la perspectiva de gestión de riesgos. Si bien no desencadena fenómenos violentos como una avalancha que tiene un impacto en minutos, este tipo de fenómenos es a la larga muy nocivo para la salud humana, para nuestras producciones, y va a tener también impactos en el bienestar. Con ello quisiera agradecer la invitación a este muy importante evento, felicitar a CENIPRED por realizarlo y decirles que desde el INAIGEM somos un actor más un actor más que va a contribuir al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Estamos a la orden para que con nuestros productos, nuestros estudios, podamos nosotros ser parte de este sistema muy importante que tiene como objetivo el bienestar de la población. Muchísimas gracias a los organizadores y encantado de haber podido participar. Muchas gracias la participación del doctor Bram Leo por su excelente exposición. Vamos a pedir a continuación las preguntas respectivas de los participantes. Si nos hacen llegar por interno, según lo coordinado, para poder hacer llegar la respectiva pregunta de los participantes. También vale precisar que este evento está siendo transmitido a través del canal de Facebook por el COER Ancash, asimismo por el canal de Facebook oficial del CENEPRED. A continuación, vamos a formular la siguiente pregunta. En la actualidad se observa que el área afectada por el aluvión del año de 1970 se encuentra repoblada. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en este evento? Bueno, si está repoblada es que no hemos aprendido la lección, ¿no? Sí, es sencillo, pero definitivamente hay un aspecto, creo que el reto más grande que tenemos en el asunto, y esto es un tema que no se había tenido en cuenta probablemente en su momento, es que siempre enfocamos como que la gestión de riesgos desde la perspectiva física, ¿no? Los modelos, los mapas, son sumamente importantes entenderlos. Pero lo que nos enseña, de hecho, no solamente en el caso de Yungay, toda la Cordillera Blanca y toda zona donde ha ocurrido un evento de desastre, es que no estamos entendiendo las dinámicas sociales. Eso por un lado. Y de otro lado, necesitamos justamente fortalecer a las instituciones públicas para que podamos cumplir con nuestras funciones y despolitizar este tipo de asuntos y realmente que el aspecto técnico sea lo que prime, ¿no? Entonces, digamos que hemos avanzado mucho en la legislación, en las políticas, en la ciencia, en la tecnología. Queda una tarea muy pendiente avanzar en el tema social, porque obviamente la gente que vive ahí no es porque necesariamente ha querido vivir ahí, es porque
porque bueno, pues es la oportunidad que tienen donde construir una casa, ¿no? Entonces, ahí resalta muy importante la planificación. Necesitamos planificar, necesitamos proteger. Esa es, digamos, la tarea pendiente. Necesitamos construir esa cultura de la protección. Bien, muchas gracias por la respuesta al doctor Bram Leo por esta excelente exposición. Agradecemos la participación nuevamente al doctor Bram Leo, quien es el jefe nacional de la Unidad de Investigación de Glaciares, Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. Muchas gracias, doctor Bram Leo. Buenos días, muchas gracias. Continuando con la presente conferencia, tenemos el gran honor de presentar al doctor Hernando Tavera Huarache, presidente del Instituto Geofísico del Perú, quien expondrá el segundo tema de la conferencia, Avances en la generación del conocimiento. Adelante, doctor Hernando Tavera Huarache. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días y gracias por la invitación. Voy a tratar de ganar tiempo. Por favor, solamente me confirman si ven la pantalla. ¿Si lo puede compartir, doctor? Sí, ahora mismo estoy. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, así es. Adelante, estamos Ya, observando. perfecto. Tenemos avances en la generación de conocimiento del riesgo sísmico, que es el tema que me han pedido que diserte el día de hoy. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el riesgo sísmico en realidad viene a ser una sumatoria del peligro más la vulnerabilidad. Entonces vamos a tratar de analizar esto para entender un poco y centrarnos en el tema que nos ha tocado el día de hoy. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es lo que estamos llamando nosotros peligro natural. El peligro natural en principio no existe. Lo que existe son los procesos de evolución de nuestro planeta Tierra. En la imagen del lado izquierdo, ustedes tienen ahí todo el proceso que se desarrolla dentro del interior del planeta Tierra, que al final transforma toda la superficie. Es decir, toda la evolución o todos los cambios que se ven en la superficie de nuestro planeta es el producto de todos esos procesos que se realizan en su interior. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Y eso hace que nuestro planeta Tierra esté girando sobre su eje de rotación y en ese proceso evolutivo del planeta Tierra se está realizando, repito, infinidades de transformaciones, de cambios en la superficie de nuestro planeta. Si ustedes se dan cuenta, hasta este momento, la Tierra en este proceso evolutivo no necesita para nada la presencia de la humanidad o la presencia del ser humano. Simplemente la Tierra sigue su camino terminar y probablemente nuestro planeta Tierra también explote o se salga de su órbita. Entonces, vayamos en ese proceso. Y ese proceso hace que nuestro planeta Tierra pues comience a generar un movimiento continuo de las placas tectónicas en diferentes direcciones, ¿no? Con diferentes fuerzas que hacen de que estas placas pues en las regiones del mundo se movilicen a diferentes velocidades. Entonces, cada vez que se mueven las placas se va generando actividad sísmica y a la vez también se va generando erupciones volcánicas. Entonces, si analizamos un poco dónde ocurren los eventos sísmicos, nos damos cuenta que la mayor cantidad de sismos ocurren en torno a la placa del Pacífico. Es decir, que todos los países que se encuentran rodeando el Océano Pacífico o la placa del Pacífico han sido testigos, son testigos y serán testigos mientras la Tierra tenga vida de la ocurrencia de eventos sísmicos. En el lado derecho ustedes tienen la distribución de las cadenas volcánicas. También todos los volcanes, más del 80% de los volcanes activos se encuentran en torno de la placa del Pacífico. Eso hace que estos países sean dinámicamente muy activos y ese dinamismo, repito, lo van a poner en conocimiento de la humanidad con la ocurrencia de terremotos, con la ocurrencia de erupciones volcánicas. Si se dan cuenta de la figura que les estoy mostrando, ¿no? Hay unos círculos que están movilizándose en la parte inferior. Esos círculos son prácticamente la roca caliente, la roca diluida que está movilizándose dentro del interior de la Tierra, tal como les he mostrado en la primera figura. Ven una flecha que está saliendo de manera vertical hacia arriba. Esa también viene a ser roca caliente que se incrusta en la corteza oceánica
comienza a aperturar el fondo oceánico y hace que la placa oceánica se movilice hacia la derecha. Y por el lado derecho, la placa continental avanza hacia la placa del Pacífico. Y esas dos placas chocan, y en esa superficie de colisión o en esa superficie de choque se produce toda la actividad sísmica que es percibida por nosotros en superficie. Ahora, antes que estas dos placas se conocieran o antes que estas dos placas colisionaran, todo el continente era completamente plano. Las placas chocaron y la zona costera de nuestro país comienza a levantarse. Y cuando comienza a levantarse va dando lugar a la formación de la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que tenemos en la cordillera, en las partes altas? Los nevados, se forman los glaciares. Cuando llueve se produce el derretimiento, forman las lagunas, forman los ríos. Cuando se produce alguna lluvia bastante importante, se producen los deslizamientos, se producen los huaicos, como querramos llamarle, y al final la tierra, de alguna manera, en la parte baja, lo que llamamos cuenca baja, comienza a alimentarse, a retroalimentarse. Todo este proceso la tierra lo hace libremente, sin interferencia de la mano del hombre. Es parte de su desarrollo, es parte de su evolución, y eso nosotros no podemos evitarlo de ninguna manera. Entonces, en ese proceso en el cual la placa de Nazca se introduce por debajo del continente, lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la ciencia, que no es otra cosa que conocer aquello que ustedes llaman peligro, que repito, no es otra cosa también el proceso normal de evolución del planeta Tierra. Entonces, esta placa de Nazca, en la zona centro del Perú y en la zona norte del Perú, como ustedes pueden ver en la figura del lado izquierdo, se introduce por debajo del continente hasta 100 kilómetros de profundidad. Luego se hace horizontal y llega hasta la zona de Yurimaguas, Pucallpa aproximadamente. En la zona sur del Perú, esta placa de Nazca colisiona con el continente y se introduce de manera continua hasta 300, 400 kilómetros de profundidad. Esta sola manera diferente de cómo la placa de Nazca se introduce por debajo del continente permite que en el sur del Perú tengamos actividad volcánica. En el centro y en el norte del Perú no hay actividad volcánica. Entonces, cuando escuchamos que dicen, están haciendo un volcán en el norte, están haciendo un volcán en el centro, eso no es posible desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista tectónico. Y nuestra historia sísmica, obviamente, este movimiento de placas que se realiza de manera continua, nos ha dejado una historia sísmica muy importante para nosotros. En los últimos 500 años, en la figura del lado izquierdo, tenemos una gran cantidad de terremotos que han ocurrido con magnitudes bastante elevadas, que han afectado toda la zona costera de nuestro país. Somos un país dinámicamente muy activo. Somos un país que hemos sido testigos de la ocurrencia de grandes eventos. Y somos un país que tenemos la cordillera más joven a nivel global. Por lo tanto, siempre vamos a tener actividad sísmica, tal como ustedes lo pueden ver en el mapa del lado derecho. Nuestro país está cubierto por estos puntitos de color rojo, verde y azul. Eso demuestra que obviamente en algún momento en el tiempo los sismos tienen que volver a ocurrir. Los sismos son cíclicos, ¿no? Y va a depender mucho del tamaño del sismo o de su magnitud, que estos sismos se hagan presentes con mayor continuidad o obviamente en periodos un poquito largos. Entonces, ¿qué es lo que hemos avanzado en este conocimiento de esto que llamamos peligro? Doctor Tavera, parece que el micrófono se ha desconectado. ¿César? ¿Ahora? Sí, adelante. Bien. Lo que nos ha permitido también conocer la ciencia es de que hemos podido determinar nosotros con una manera de pronosticar la ocurrencia de los futuros terremotos en el país. Sabemos de que en las costas, en la zona costera de la región central del Perú, se viene acumulando energía desde hace más de 272 años. Este evento sísmico que probablemente ocurre en algún momento, porque creemos de que es el repetitivo del que ocurrió en el año 1746. Ahí ustedes tienen el lado izquierdo, tienen la figura en un área de color rojo. Y este sismo afectaría todo lo que viene a ser Ancash, Lima, Pisco, básicamente. En el sur de Nazca, en el sur de Ica y norte de Arequipa también tenemos una zona de acumulación de energía y tenemos también otro frente a la región de Moquegua y Tacna. En estas zonas, en algún momento, un evento sísmico tiene que ocurrir.
Y se estima de que en el caso de la región central del Perú, este sismo podría tener magnitudes que sobrepasen el valor de 8.5. Si eso es cierto, prácticamente, repito, toda la región Ancash, la región Lima, la región Ica, serían afectadas con los máximos niveles de sacudimiento del suelo, y eso obviamente va a tener bastante consecuencia a nivel de superficie. Cambios morfológicos, deslizamientos, probablemente licuación de suelos, tsunami, etc. Y también, como les he mencionado, de esta colisión de placas tectónicas se produce el levantamiento de la cordillera de los Andes. Entonces, en el caso de básicamente la región Ancash, lo que tenemos es la cordillera blanca. La cordillera blanca se encuentra en levantamiento. Hemos estimado de que su levantamiento es a una velocidad de 4 milímetros por año. Y al pie, al lado izquierdo de la cordillera blanca, ¿no? O en todo caso en su borde occidental, hemos identificado la presencia de una falla bastante importante que se conoce como la falla de la cordillera blanca. Es un fallamiento que tiene una longitud de 200 kilómetros. Quizás la falla más grande a nivel global con estas características de lo que nosotros técnicamente llamamos falla normal. Pero ¿qué es lo que significa esta falla normal? Significa de que para nosotros, fíjense en la figurita del lado derecho, la cordillera blanca está creciendo y todo lo que viene a ser el valle del callejón de Huaylas se está hundiendo, se está desplazando hacia abajo. Y este proceso, si algún momento, ahí tienen una figurita un poquito más dinámica, este proceso se está realizando a una velocidad bastante pequeña, por lo tanto no es visible ante nosotros, pero el proceso continúa, ¿no? Y obviamente son muchos factores los que juegan para que de alguna manera, pues, este proceso de erosión por las lluvias, deslizamientos, etcétera, también se vea afectado o se vea un poco acelerado. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Un poquito ya resumiendo las cosas que hemos ido discutiendo. Ahí tenemos nuestra cordillera de los Andes, ahí de color blanco en este caso, toda esta zona que vemos aquí. Repito, es la cordillera más joven que existe a nivel global, por lo tanto somos un país dinámicamente muy activo. ¿Qué es lo que tenemos debido a la presencia de la cordillera? Tenemos estos nevados, los nevados forman los lagos, como les he mencionado. Cuando hay muchas lluvias copiosas, también tenemos presencia de lluvias, y cuando se dan las lluvias, obviamente vamos a tener lo que conocemos como los huaicos, deslizamientos o aluds que se producen, ¿no? Todo esto que les estoy mencionándole, repito, es parte del desarrollo natural de evolución del planeta Tierra. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí no aparece para nada la mano del hombre. Y a la vez, cuando las placas tectónicas chocan, producen estos sacudimientos del suelo, al que nosotros llamamos sismos, y eso produce cambios morfológicos en la superficie del suelo en muchas zonas del territorio. Y a la vez, cuando ocurre un sismo, obviamente se va a tener un tsunami. Entonces, todo este proceso de evolución transforma la superficie, cambia la superficie, cambia el caudal de los ríos, cambia la cuenca baja, cambia la cuenca media, cambia la cuenca intermedia. Y para esto, repito, ¿no? Lo que hemos visto es todos los fenómenos que se producen como parte de la vida del planeta Tierra, su evolución. Y para ello la Tierra no necesita para nada la presencia de la humanidad. Eso es lo que hemos aprendido a este momento en lo que representa conocimiento del peligro o conocimiento de estos fenómenos. Pero ahora analicemos un poco la vulnerabilidad. Volvemos aquí. Hemos dicho que la cordillera obviamente va a crecer, se está levantando. Y vamos a tener ahí nosotros nuestros nevados, nuestros glaciares. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a invadir las zonas bajas de estos glaciares, las zonas bajas de estas cuencas? Lo que vamos a tener es que cuando se produzcan estos deslizamientos, estos aluds, como parte del proceso natural de evolución del planeta Tierra, vamos a estar en su camino y obviamente eso nos va a afectar a nosotros. Y eso es lo que ha pasado en el año 70, ¿no? Y peor aún, en el año 62, en enero del 62, el Huascarán produjo una alud, ¿no? Que un volumen bastante menor, ¿no? Y produjo prácticamente sepultó todo el poblado de Ranraírca. Esto fue en enero del 62. En el mes de septiembre del 62, una comisión de geólogos nuevamente suben al Huascarán, evalúan la situación del Huascarán, por qué se produjo este deslizamiento, y ellos encontraron ahí fisuras en los bloques de hielo, y ellos advirtieron que en algún momento se iba a presentar un nuevo alud, porque realmente la zona estaba completamente fracturada e inestable. Pero ¿qué es lo que se hizo con este aporte de la ciencia? Simplemente a estos investigadores los retiraron de Huaraz lo más pronto que pudieron, ¿no? Y la nota salió en un diario de Lima. ¿Y qué es lo que ocurre 8 años después? Obviamente, como todos conocemos, ocurrió el alud
el alud que todos ya conocemos, repito, ¿no? Y en este caso, el alud no fue producto del sismo. El sismo ocurrió frente a Chimbote. Y cuando ocurre un sismo con epicentro en el mar, lo primero que hace es genera un tsunami, genera licuación de suelos y produce el sacudimiento de las cordilleras, el sacudimiento de los cerros. Y todo lo que está inestable va a caer y se va a desplazar, se va a deslizar. Y eso es lo que pasó en el caso del Huascarán, ¿no? Entonces, todo el porcentaje de personas afectadas en Yungay y en Arrairca no fue el sismo, fue un efecto secundario del evento sísmico. Entonces, el evento es de Chimbote, no como a veces decimos el terremoto de Huaraz, etcétera, o que el terremoto produjo toda esta cantidad de personas afectadas. No fue el terremoto, fue un efecto secundario de este evento. Entonces, sigamos. Tenemos las lluvias bastante copiosas en las zonas andinas, como donde se encuentra la ciudad de Huaraz, por ejemplo, y lo primero que vamos a tener van a ser que todos los suelos de la cuenca baja comienzan a inundarse, comienzan a alimentarse de agua, comienzan a almacenar agua y comienzan a perder rigidez. Y cuando se produce por una carga excesiva del agua, se van a producir deslizamientos, como vemos ahí en la carretera Catá-Huaraz. O a veces también cuando ocurre el sismo, sacude el suelo y también produce inestabilidad y se producen los deslizamientos. O sea, hay suelos que están completamente saturados de agua, por eso se generan estos procesos. Y a la vez también se van a producir los huaicos, ¿no? Porque obviamente las lluvias copiosas en las partes altas van a comenzar a discurrir y van a comenzar obviamente a llevarse todo lo que está en camino. En esta quebrada que vemos aquí, prácticamente no hay ninguna persona, pero ¿qué pasa si ponemos casas? ¿No? Obviamente la casa va a ser afectada, pero ¿por qué ponemos la casa en la quebrada? ¿Por qué ponemos la casa en el camino de estos huaicos? ¿No? En la figura del lado izquierdo también ustedes ven ahí, es una imagen de Lima que estamos invadiendo en la parte de Chosica, ¿no? Con viviendas a lo largo de estas quebradas. Y cuando ocurre el evento sísmico, ya les he dicho, lo que hace es daña el suelo porque tiene contenido de agua, es un suelo que no es muy compacto, y si ahí ponemos viviendas, obviamente tal como pasó en la zona de Chimbote, ocurre el sismo, el suelo comienza a cuartearse porque a cierta profundidad hay agua y lo primero que tenemos son los daños en las viviendas. El terremoto del año 70 ocurre exactamente debajo de la ciudad de Chimbote. Por eso es que los niveles de sacudimiento del suelo fueron bastante fuertes en superficie, ¿no? Y este evento de magnitud 7.7, 7.9 fue más pequeño que el evento del 2007 en Pisco, por ejemplo, o que el evento de Arequipa del 2001. Pero en este proceso, lo que produjo fue un área de gran intensidad sísmica que trajo obviamente todas las consecuencias que ya les he comentado, los tres efectos secundarios. Pero básicamente en la zona de lo que ven ser la zona costera, fíjense ustedes las viviendas que fueron afectadas, viviendas de adobe, de madera, de quincha, y si miran un poco al fondo, hay viviendas de concreto que prácticamente no han sido dañadas, al menos en el mismo porcentaje que estas viviendas de adobe. Entonces eso ya nos va diciendo a nosotros que tenemos que cambiar nuestro modo de construcción, tenemos que cambiar nuestro modo de hacer crecer a las ciudades. Y si miramos un poco al interior, obviamente la imagen viene a ser de la zona de Ancash, de la ciudad de Ancash, la ciudad de Huaraz. Lo primero que tenemos que ver es que las viviendas son de adobe y quincha. Entonces hay que cambiar el modo de la construcción para no tener similares escenarios a los que tuvimos en el pasado. Y también, si se dan cuenta, las calles son muy angostas y eso también fue un factor importante que produjo toda esta cantidad de personas afectadas por el sismo. Volvemos. Cuando se produce el evento sísmico, después de algunos minutos viene el tsunami. También en el año 70 se produjo un tsunami, pero como el epicentro estuvo, tal como les dije, exactamente debajo de la ciudad de Chimbote, exactamente no dio lugar a que se produzca un tsunami como vemos en la imagen, sino esta es la zona del hotel de turistas, en la zona de Chimbote, ustedes ven ahí la zona de playa, ¿no? El tsunami solamente abarcó la parte alta, o sea, fue tsunami con olas del orden de 1 metro, 1,5 metros, que prácticamente no afectó para nada a la ciudad de Chimbote. O sea, y justamente eso tiene que ver mucho porque el epicentro estuvo debajo de la ciudad de Chimbote. Si el epicentro hubiera estado 60 kilómetros más adentro o 80 kilómetros más adentro, el tsunami hubiera tenido otras características y probablemente también hubiéramos tenido que estar contando una historia respecto al daño producido por el tsunami. Entonces, al final, con lo que les he contado, la gran pregunta es, ¿quién produce realmente el desastre? ¿Quién está destruyendo a quién? ¿No? La naturaleza, con su proceso evolutivo a través del tiempo, que nos proporciona los recursos hídricos, por ejemplo, retroalimenta la tierra con los deslizamientos, con
mejora la productividad de las tierras o las propiedades de las tierras, o nosotros que estamos realmente dañando al planeta Tierra. Estamos acelerando el periodo de duración de vida del planeta Tierra. Entonces es un tema que hay que reflexionar de una manera bastante seria para tratar de lograr convivir en armonía con el planeta Tierra, con la naturaleza. Entonces, lo de arriba ya se los he mencionado. El planeta Tierra para su evolución no necesita para nada la mano del hombre, pero el hombre necesita de la Tierra, de la naturaleza para seguir viviendo. Entonces, no le demos la espalda al planeta Tierra, tratemos de vivir en armonía con ellos, ¿no? Tal como dijo nuestro profesor Julio Coroigua, ¿no? Aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, los desastres naturales no existen en realidad. Los peligros naturales tampoco, ya les he dicho, son los procesos de evolución del planeta Tierra, pero asumamos que son los peligros. Las sociedades son las responsables de todo aquello que llamamos desastre. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el camino de los huaicos, nos ponemos en el camino de los deslizamientos, no construimos de manera adecuada para soportar las zonas donde se producen lluvias, construimos nuestras casas sobre suelos que no son adecuados, etc. El desastre de una ciudad no lo produce el terremoto. Las personas son afectadas, es decir, pierden la vida, porque sus viviendas no han sido construidas con el material adecuado, porque las viviendas son muy antiguas, porque los suelos no son compactos, los suelos por lo general son heterogéneos, que tienen facilidad de almacenar agua, y eso los hace obviamente más peligrosos o de mayor riesgo. Y la morfología sobre la cual construimos nuestras viviendas. Si ustedes se dan cuenta de la imagen que tenemos ahí al lado derecho hacia abajo, ¿no? ¿Cómo es que podemos construir una vivienda de 3 pisos en el margen de un río? ¿No? Cuando el río tenga su crecida, se la va a llevar la vivienda y vamos a decir desastre natural. Y obviamente la naturaleza no tiene la culpa ni responsabilidad sobre lo que podría pasar. Al final, todo esto nos lleva a un tema de falta de cultura de prevención. Entonces, en la imagen final, ustedes ven ahí, obviamente yo he puesto ahí, la Madre Tierra cuenta su historia. Yo creo que si ahorita pensáramos que por primera vez llegamos al valle al Callejón de Guaylas y miramos toda esta planicie, lo primero que vamos a hacer va a ser inundarla con viviendas, con plazas, etc. Sin saber, sin recoger la historia que en el pasado aquí hubo un deslizamiento, que aquí toda esta tierra fue aplanada por la presencia o la ocurrencia de un deslizamiento. Entonces, realmente seamos conscientes, si no queremos ser afectados por los procesos naturales que llevan la evolución del planeta Tierra, entendamos lo que la ciencia aporta, entendamos lo que la ciencia y quienes hacemos gestión de riesgo tratamos de difundir a la población. Preparémonos realmente porque todos los peligros naturales, que así los estamos llamando, son cíclicos, vuelven en el tiempo. El riesgo sísmico, como les he mencionado, es el peligro y la vulnerabilidad. El peligro no es otra cosa que los procesos de evolución del planeta Tierra y hemos tenido avances importantes en el conocimiento científico, que es un poco de lo que les he contado el día de hoy. La vulnerabilidad es una tarea que todavía está en proceso y va a tomar muchísimo tiempo y solamente es producto de lo que llamamos falta de cultura de prevención. Con esto quiero terminar. Nosotros obviamente estamos tratando ya de poner en camino un proyecto bastante importante para el país, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano SASPE, que esperamos que contribuya realmente a que las personas no pierdan la vida cuando ocurre un evento sísmico. No importa que nuestras viviendas colapsen total o parcialmente, pero nosotros no seamos afectados físicamente. Y este proyecto está en camino, estamos coordinando con las autoridades locales de la zona costera de Ancas y el sistema va a tener un centro de control en la misma ciudad de Huaraz. Bien, gracias. Llevamos 100 años de investigaciones geofísicas, llevamos 100 años contribuyendo a la gestión de riesgos de desastres en el país y esperamos seguir contribuyendo repito, con el conocimiento científico al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante y didáctica exposición del doctor Hernando Tavera. A continuación, procederé a leer algunas preguntas formuladas por los participantes. Bien, iniciamos con la primera pregunta que nos han hecho llegar internamente. La pregunta dice, en las evaluaciones de peligro sísmico existen 2 métodos, probabilístico y determinístico. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 métodos? Bueno, mire, el método probabilístico simplemente nos permite hacer un análisis estadístico para tratar de estimar lo que podría ocurrir a futuro, ¿no?
y lo que se hace generalmente es estimar no la magnitud del sismo, pero sí los niveles de sacudimiento del suelo. Entonces se habla cuál sería la aceleración o el nivel de sacudimiento del suelo de aquí a 100 años, de aquí a 200 años, de aquí a 300 años, ¿no? Eso es lo que se hace desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Pero también se puede calcular los valores del peligro desde el punto de vista determinístico, y esto simplemente se asume, ¿no? Por ejemplo, si decimos la traza de la falla de la Cordillera Blanca se encuentra exactamente a 15 kilómetros de la ciudad de Ancash, ¿cuál sería el efecto en Ancash si esa falla se reactiva y genera un sismo de determinada magnitud? O sea, es un cálculo directo del nivel de aceleración, y eso me lleva simplemente a aclararles a ustedes de que en realidad el daño en una ciudad, en un área urbana, no depende de la magnitud del sismo, sino depende del nivel de sacudimiento del suelo, y eso se estima con valores de aceleración. Por eso es que en la ingeniería sísmica lo que se utiliza es la aceleración del suelo, no la magnitud del sismo. Bien, gracias, doctor Hernando Tavera. A continuación vamos a leer la segunda interrogante que nos han hecho llegar desde la sala Zoom. La pregunta nos dice: buen día, muy buena exposición. ¿Desde cuándo se está acumulando la energía en la zona de Tacna y Moquegua? ¿Y de cuánto en magnitud sería el sismo en caso de ocurrir? Bueno, mire, en principio el área que estaba comprometida hasta antes del 2001 era toda la costa de la región Arequipa, Moquegua y Tacna. Y para nosotros era el área que estaba acumulando energía que desde el día que ocurrió el terremoto de 1868, ¿no? Toda esa energía se estaba acumulando desde esos años. Ocurre en el 2001 un terremoto en la zona sur del Perú, produce la ruptura desde la zona de Ocoña hasta la ciudad de Hilo, ¿no? Y deja un remanente que va desde Hilo hasta la frontera con Tacna. Entonces, ese evento sísmico se dice, estamos ahora afirmando que es el complementario de lo que debió ocurrir en el 2001. Y estamos hablando que ese sismo podría tener una magnitud del orden de 8.0, que va a afectar toda la región sur del Perú. Pero a esto también se suma el área de la región norte de Chile, que desde el año 1877 no produce un evento importante. Entonces, la región sur del Perú no solamente tiene en mente el terremoto que va a ocurrir frente a la costa de Moquegua y Tacna, sino también el de la región norte de Chile. Y probablemente ese sea de una magnitud mucho más grande que 8, y obviamente también va a afectar toda la región sur del Perú, toda la región norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, probablemente. Bien, gracias, doctor. Vamos a leer la tercera interrogante que ha sido formulada por los participantes. Asimismo, también invitar a los participantes para los siguientes ponentes. Pueden realizar sus preguntas a través de Facebook Live, del canal oficial del CENEPRED, como también del canal del COER Ancash. Entonces, procederé a leer la tercera interrogante. La pregunta señala: generalmente los hipocentros o focos de los mismos son en el mar, donde a mayor distancia epicentral la energía disminuye, pero cuando la propagación de ondas llega a la región de la selva, su aceleración aumenta. Es lo que nos manifiesta también. Si con respecto a ello nos puede hacer una precisión, doctor Tavera. Adelante. Bueno, mire, la principal fuente sismogénica en el país es la colisión de las placas tectónicas. Hay una superficie de fricción, una superficie de contacto a lo largo del cual se producen todos los eventos sísmicos, ¿no? Que afectan básicamente con mayores intensidades o aceleraciones a la zona costera del país. Pero también la placa de Nazca, tal como he mencionado, en la zona centro y norte del Perú, se introduce hasta una profundidad de 100 kilómetros aproximadamente, luego se hace horizontal y avanza hasta la zona de Pucallpa o hasta la zona de Yurimaguas. El terremoto del 2019, que el epicentro estuvo muy cerca de la localidad de la ciudad de Yurimaguas, el sismo ocurrió a 100 kilómetros de profundidad, 120, 130 de profundidad. Y desde ahí la energía que se liberó prácticamente sacudió la cordillera de abajo hacia arriba, como quien golpea pues una mesa con un martillo, de abajo hacia arriba. Y eso hizo o permitió que prácticamente todo el país, todo Perú, todo Ecuador, parte de Colombia y parte de Brasil, se sacudiera con este evento sísmico de gran magnitud. Es decir, la percepción que nosotros vamos a tener del sacudimiento del suelo producto de un sismo va a depender mucho de la distancia a la cual nos encontramos del epicentro
y a la distancia a la cual nos encontramos desde el hipocentro, y también de la calidad del suelo donde yo me encuentro. Si estoy en una zona rocosa, la percepción del sacudimiento va a ser menor que si yo me encuentro en un suelo conglomerado, y mucho más si estamos en un suelo que tiene gran contenido de agua. Muchas gracias por su participación, doctor Hernando Tavera Borache, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Gracias, doctor Hernando. Muchas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, continuando con la programación desde las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Ancash, queremos saludar al alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Huaraz, ingeniero Aníbal Romero, quien también en estos momentos viene realizando una ceremonia protocolar en conmemoración del terremoto de 1970 en la Plaza de Armas de Huaraz. Asimismo, en la provincia de Yungay se viene realizando una actividad oficial en conmemoración de los 51 años del terremoto de 1970, actividad en el cual también está participando el gobernador regional de Ancash, el ingeniero Henry Borja Cruzado. Bien, continuando con el presente evento, voy a presentar al ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, quien expondrá el tercer tema de la conferencia denominado Retos y Perspectivas en la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Adelante, ingeniero Juvenal. Muchas gracias. Quiero, antes de empezar con esta presentación, expresar mi cordial saludo al doctor Javier Abogataz, presidente de CEPLAN, al doctor Hernando Tavera, por agradecerle su presencia y su importante presentación. Del mismo modo, al doctor Brian Leo Williams, del INAIGEM, que nos ha brindado una excelente charla sobre el trabajo que hace el INAIGEM. Igualmente quiero saludar la presencia de las autoridades regionales y locales en este importante evento. Del mismo modo, quiero compartir con ustedes una presentación que nos permita también sumar a lo que ya se ha manifestado desde la importante labor que desarrollan las entidades técnico-científicas en lo que es el conocimiento del riesgo, que es el punto de partida para impulsar la gestión del riesgo en nuestro país. ¿Me avisan si se ve en la pantalla, por favor? Ingeniero, adelante. Bien, entonces, esta mañana quisiera entonces compartir esta breve presentación sobre los retos y perspectivas que vemos desde CENEPRED en lo que es la prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? No podemos empezar una charla sin antes hacer este repaso rápido a los antecedentes que tenemos en nuestro país sobre la historia de desastres, que son referentes valiosos que debemos tenerlos siempre presentes en nuestra mente, en nuestra memoria, para poder evitar repetir la historia, evitar en lo posible no volver a las situaciones ya vividas que son tan duras, tan dolorosas y que con tanto costo social, económico, hemos tenido ya en el pasado. Entonces, el Perú tiene un historial muy grande en desastres que debemos mantener presente para que nos sirva de lecciones y estas puedan ayudarnos a enrumbar hacia una gestión del desarrollo sin desastres. Tenemos aluviones en la cordillera Blanca. Hay ya numerosos eventos registrados en la historia del 62, sismos en Lima, el 66, el evento que nos convoca el día de hoy, ¿no? El del sismo del 70, igualmente en el Lima el fenómeno del Niño, los huaicos en Chosica, el sismo de Nazca, sismos y tsunamis en Arequipa el 2001, el sismo que afectó principalmente Pisco el 2007, inundaciones en el Loreto el 2012, el Niño Costero 2017, etcétera. Son
referentes de la alta sensibilidad de nuestro país a los riesgos y desastres. Frente a esa digamos, experiencia que el Perú ha venido caminando en cuanto a desastres, también nuestra institucionalidad en el país ha venido, digamos, marchando hacia una, digamos, una institucionalidad que tenga esa, digamos, organización y estrategia para poder afrontar con éxito la gestión del riesgo de desastres. Sin duda que el evento del 70 ha sido un hito importante en la institucionalidad nacional, donde se inicia prácticamente a organizar el Estado a través del sistema de defensa civil, que luego se convierte en Sistema Nacional de Defensa Civil, con el INDECI como ente rector. Sin embargo, a partir del evento de 2007 en Pisco, el Perú entra a una reflexión importante de ver y de revisar la estrategia de cómo se viene, digamos, abordando el problema de los desastres. Y es ahí donde el Acuerdo Nacional de 2010 surge la Política 32, o la Política de Estado número 32, que ya incorpora el concepto de la gestión del riesgo de desastres, dando así lugar en 2011 a la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, digamos, sustentado en la Ley 29664. Entonces, importante hito representa el Acuerdo Nacional, esa Política 32, que ya prácticamente nos traza una estrategia de abordar el problema desde la perspectiva de gestión del riesgo. Es decir, no tener como centro el desastre, sino como el riesgo como una condición previa donde nos permite intervenir y abordar las causas para evitar que se generen los desastres. Luego, en el 2012, ¿no?, el Perú adquiere ya una política nacional de gestión del riesgo como una política de Estado que permite, digamos, de obligatorio cumplimiento, que nos marca un poco los componentes de la gestión del riesgo, los procesos de la gestión del riesgo. Tal es así que en base a esta política de 2012 se elabora el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que sirve de base para impulsar esta política y que viene siendo trabajado hasta la fecha, ¿no?, terminando este año 2021, y que en cierto modo, a partir de esta implementación progresiva del Planager, a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, se promueve una revisión y actualización de esta política nacional, ¿no?, llegándose al 2021 a aprobar y entrar en vigencia la nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo con un horizonte de tiempo al 2050. Entonces, esta institucionalidad que el país ha ido adquiriendo, sin duda que se basa en este escenario de riesgo dinámico que tenemos en el país, un escenario de riesgo ante múltiples peligros que son recurrentes, es decir, que van a seguir ocurriendo en el tiempo, pero también reconocer que existe paralelamente una vulnerabilidad creciente y que es la que más nos debe preocupar, puesto que la vulnerabilidad es un factor socialmente construido, es el factor sobre el cual podemos hacer mucho para evitar que los fenómenos naturales se constituyan en peligros y luego generen desastres. Entonces, muchos de los fenómenos naturales que tenemos en el país le dan al territorio una riqueza natural, riqueza paisajística, riqueza ambiental, riqueza en las zonas de vida, que debe ser recursos importantes para promover ese desarrollo diverso en nuestro país. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad es que experimentamos numerosos desastres en nuestro territorio. Hoy en día, sumado a estos eventos de origen natural, tenemos aquellos de origen biológico como la pandemia o incendios forestales, incendios urbanos, entre otros, que hacen más compleja la situación de riesgo de desastres en el país. Entonces, entrando un poco a mirar Ancash como epicentro de este evento, vamos a decirlo así, es un territorio también muy dinámico, muy variado, ¿no? Tiene, 20 provincias y 166 distritos totalmente diferentes entre sí. Tiene costa, sierra y también parte de una selva alta, de una zona de valles interandinos que hacen de una morfología y una geología bastante compleja, susceptible a estos eventos que ya han sido registrados y descritos en
conferencias anteriores. Entonces, hay antecedentes relacionados con eventos catastróficos de avalanchas de hielo, de nieve, de aluviones que ya han causado bastante daños en la Cordillera Blanca, pero también eventos sísmicos asociados a fallas geológicas activas que hay a lo largo de la cordillera o al pie de la Cordillera Blanca que separan del valle, digamos, del Santa. Igualmente, en su zona costera, Ancash está expuesta a tsunamis, como ya han ocurrido en el pasado, ¿no? En el 1966, 1996, entre otros que han impactado en toda la población que está ubicada muy cercana a la costa. Igualmente, por efectos del sismo, debido a que gran parte o muchas de las ciudades costeras de Ancash están ubicadas en antiguas albúferas, que son lagunas litorales con suelos blandos, con suelos saturados de agua, el fenómeno de liquefacción de suelos es frecuente y es importante tomarlo en cuenta como parte de los peligros que hacen de Ancash un territorio muy sensible. Entonces, las características geológicas, así como las morfológicas, determinan un territorio de alta susceptibilidad a una diversidad de peligros que están ya debidamente identificados, que es necesario tomar en cuenta en la planificación y gestión del territorio del departamento de Ancash. Entonces, hay un inventario de peligros geológicos que el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, nos ayuda a entender, a conocer, y vemos que gran parte del territorio de Ancash, en todas sus provincias, están afectados pues, por movimientos en masa, ¿no? Movimientos en masa, el tipo de deslizamiento, reptación de suelos, derrumbes, asentamientos, entre otros, y flujos que están, digamos, muy dinámicos por la morfología y por el clima, y más aún, dándole una característica especial cuando lo vinculamos a los nevados en pleno proceso de retroceso glaciar y las lagunas remanentes de este retroceso que se constituyen en peligros de alta importancia, diríamos. Entonces, en este escenario de diversos peligros, hay también importante valorar la población o los elementos expuestos a nivel de población, a nivel de infraestructura y a nivel de una serie de aspectos promovidos que son importantes para promover el desarrollo y es algo sobre el cual tenemos que impulsar entonces una adecuada gestión del riesgo de desastres. Una gestión del riesgo que se entiende como un proceso social que no solamente es una actividad per se, sino es un conjunto de acciones que se interrelacionan y se complementan para poder llevar a cabo y poder lograr, digamos, una efectiva prevención, una efectiva reducción del riesgo, un efectivo control de los factores de riesgo en la sociedad. Pero también debe servir de base para una efectiva preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia y desastres. Entonces, en este contexto, la institucionalidad nacional ya cuenta con herramientas técnicas, se cuenta con estrategias nacionales, ¿no? Que nos da la Política Nacional de Gestión del Riesgo, nos orienta de que tenemos que impulsar 7 procesos de la gestión del riesgo, empezando desde el primero, que es la estimación, o nos permite conocer el riesgo sobre el cual tenemos que desarrollar los 6 procesos restantes, que son la prevención, la reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y finalmente la reconstrucción cuando ocurran desastres. Pero también es necesario en este momento analizar cómo estamos avanzando en la prevención y reducción del riesgo a nivel del país y a nivel de ambos. En una mirada rápida que nos permite la encuesta nacional de gestión del riesgo de desastres, nos permite mostrar que aún tenemos una limitada implementación de la gestión del riesgo a nivel de toda la institucionalidad nacional, ¿no? Y regional y local. Y particularmente el departamento de Ancash nos muestra que hay una brecha grande que cerrar en cuanto a la implementación de los objetivos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, hay una tarea importante que impulsar desde lo que es el conocimiento y actualización del riesgo de desastres. Entonces, estamos ante un escenario muy dinámico, ¿no? Y hemos visto cuán dinámico es la cordillera de los Andes, cuán dinámicas son las laderas que están en plena evolución y ocurriendo eventos que ya han sido descritos y que es necesario tomar en cuenta. Entonces, el conocimiento del riesgo es una tarea permanente. Tenemos que trabajar de manera muy frecuente para poder tener actualizado ese mapeo, esa identificación de las zonas
susceptibles a la ocurrencia de los eventos, para poder utilizar esta información del conocimiento del riesgo en la planificación del desarrollo. Es importante en este conocimiento del riesgo articular y complementar el saber tradicional de la población local. Igualmente, entonces, tenemos que tomar en cuenta los diversos peligros que hay y diversos riesgos. En este caso particular, quiero señalar el riesgo COVID, que es una variable más de riesgo que se suma a los otros y que deben ser trabajados de manera conjunta. Para ello, CENEPRED cuenta con una importante herramienta, que es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre, el SIGRID, una plataforma de ancha base que permite gestionar abundante información y que es una plataforma accesible a todas las personas e instituciones interesadas en la gestión del riesgo. Tenemos también esta plataforma personalizada a nivel de los gobiernos regionales y Ancash tiene, digamos, una plataforma de gestión de riesgo que está, digamos, sirviendo de base para llevar a cabo la gestión del riesgo. Otro paso importante que nos toca es entonces impulsar la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en el país y particularmente en Ancash, desde lo que es la implementación de acciones que nos permitan evitar situaciones de riesgo nuevos a través de la prevención. Entonces tenemos que declarar zonas intangibles y hacer que éstas no sean ocupadas por la población debido a su alta susceptibilidad a la ocurrencia de eventos. Igualmente, la determinación de fajas marginales o también promover procesos de reasentamiento poblacional a zonas que ya no estén expuestos a peligros y pueda la población alcanzar mejores condiciones de seguridad. Del mismo modo, hay una tarea muy grande de impulsar la reducción del riesgo de desastres, que es un componente importante para poder salvar, proteger lo que está expuesto, lo que ya tenemos construido y que requiere protegerse para evitar las pérdidas que suelen darse cuando ocurre un evento. Entonces, frente a cada tipo de evento hay que trabajar un conjunto de medidas correctivas que nos permitan alcanzar mejores condiciones de seguridad. Y en materia de reconstrucción, del mismo modo, vemos que hay un conjunto de acciones a impulsar para hacer que la población participe y pueda lograr alcanzar mejores condiciones de seguridad. Pero no solamente son medidas de carácter estructural las que debemos impulsar, también hay medidas no estructurales. Entre ambas se complementan y nos permiten llevar a cabo medidas que nos van a dar la seguridad de manera progresiva. Aquí, por ejemplo, mostramos una importante forma de poder brindar la seguridad en las zonas ribereñas que tenemos en muchos lugares del país, ¿no? Obras que se pueden impulsar desde los gobiernos locales o los gobiernos regionales con la participación activa de la población. Pero también es importante valorar el concepto de la infraestructura natural que nos brinda, la naturaleza misma por sus propiedades de estabilizar terrenos, estabilizar suelos. Y aquí es importante recuperar el conocimiento ancestral de lo que es la tecnología andina, en lo que es la construcción de andenes, el establecimiento de áreas de producción en laderas, utilizando estos mecanismos que permiten estabilizar suelos y también evitar y controlar la erosión. Entonces, el enfoque de cuenca es una herramienta fundamental para poder llevar a cabo una buena gestión del riesgo, sobre todo de un territorio que está lleno de cuencas. El Perú es un país de cuencas. Ancash es un departamento lleno de cuencas en todas las escalas. Tenemos las cuencas del río Santa o las cuencas del Nepeña o del río La Cramarca, etcétera. Tenemos un conjunto de cuencas que requieren ser tomadas en cuenta en esta configuración geográfica para poder orientar la gestión del riesgo bajo este esquema o este modelo de gestión. Entonces, sobre ello, tenemos un conjunto de tareas que impulsar, ¿no? Desde lo que es orientar el crecimiento de la población en las zonas que ya brinden las mejores condiciones de seguridad, evitando surgir nuevos escenarios de riesgo. Pero también es necesario, importante, impulsar lo que es la planificación y el uso del territorio, la implementación de normas en la construcción para evitar que surjan imágenes como estamos viendo en las láminas, poblaciones que viven en unas zonas de alto riesgo
porque no existe aún una adecuada planificación en el uso del territorio, o lo que se hace es muy limitado desde los gobiernos locales, y ahí hay una gran tarea importante que cumplir. Entonces, podemos impulsar también herramientas de gestión como son los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, que son instrumentos orientadores para poder llevar a cabo las medidas que nos permitan caminar hacia un desarrollo seguro y sostenible. Además, hay un conjunto de medidas técnicas que ya han sido probadas y pueden ser llevadas a cabo para implementar lo que es la reducción del riesgo de desastres. Tenemos un abanico muy amplio de tareas y acciones y posibilidades de poder implementar acciones que nos permitan alcanzar mejores condiciones de seguridad a través del reforzamiento estructural de las viviendas, de las edificaciones, ya aplicando técnicas constructivas que ya los ingenieros han diseñado y que es necesario que la población, la sociedad conozca plenamente. Igualmente, en las zonas susceptibles a la erosión, a flujos de detritos o huaicos o desbordes e inundaciones, existen medidas como las de la reforestación o forestación, devolviéndoles esa cobertura de protección, de cobertura vegetal que protege los suelos, que estabiliza las laderas a través de estas prácticas que la población puede muy bien llevarlo a cabo. Existen experiencias piloto valiosas que vale la pena replicarlas en los distintos espacios del país donde hayamos identificado este tipo de peligros, ¿no? También hay acciones correctivas frente a flujos o estabilización de taludes, entre otras que han de permitirnos alcanzar mejores condiciones de seguridad. Y en materia de reconstrucción, sobre todo pensando en que esta población que ha sufrido un desastre, no se quede en ese estado de crisis, tenemos que promover una reconstrucción tomando en cuenta tres grandes aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la recuperación social, es decir, la implementación de programas de recuperación psicosocial y emocional, sobre todo superar esos impactos psicológicos que genera un desastre en la población que la sufre. Niños, adultos, todos se quedan impactados y requieren un apoyo en este campo que muchas veces pasa desapercibido. Igualmente, se necesita impulsar la reactivación económica en las poblaciones que sufren desastres. No es suficiente trabajar la recuperación física de la vivienda o de la infraestructura, sino tenemos que darles enfoque integral a la reconstrucción, donde las poblaciones inmersas puedan también alcanzar sus condiciones de vida. No es suficiente de pronto darle un apoyo o un incentivo alimentario que va a atender necesidades puntuales, sino no hay que, digamos, dejar de lado que la población recupere su capacidad adquisitiva que le permita tener esa autonomía y solvencia de atender todas sus necesidades propias del desarrollo. Entonces, hay un conjunto de medidas no estructurales que es necesario tomar en cuenta también, aquellas medidas que promueven la interacción directa con las personas o aquellas que están relacionadas con la legislación, las políticas y la planificación, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de esto. En el caso de Ancash, se viene trabajando los planes de prevención y reducción del riesgo ante el COVID y ante otros tipos de peligros en directa participación con el gobierno regional y los gobiernos locales. Importante también implementar lo que son procesos de reasentamiento en aquellas poblaciones que han sufrido desastres o están expuestas a peligros. También es necesario que se desarrolle y se promueva y ya se actualice de lo que es el Reglamento Nacional de las Edificaciones, tomando en cuenta ya estos nuevos parámetros que nos da las entidades técnico-científicas como el IGP, que ya nos plantea escenarios de riesgos sísmicos que requieren de una actualización de las normas de construcción. Del mismo modo, hay que trabajar fuertemente en lo que es la cuadrización de los escenarios de riesgos y sobre todo promover una inversión en la reducción del riesgo. Hasta hoy vemos que es poco lo que hemos hecho en materia de reducción del riesgo. El monto de inversión que tenemos hasta hoy en materia de prevención y reducción del riesgo es aún limitado y es por ello que aún todavía seguimos caminando de emergencias en emergencias. Y cuando esta situación se manifiesta y nos preocupa que cada año son importantes números de declaratorias de estados de emergencia en el país. Claro, tenemos que atender a la población que sufre desastres. No podemos dejarlo abandonado en ese estado de crisis.
Sin embargo, también es importante reflexionar y ver cuánto de lo que estamos haciendo nos ayuda a resolver el problema. Entonces, y ahí es lo que vemos que aún hay un déficit en lo que es inversión en reducción del riesgo de desastres. Y es necesario orientar mayor y mejores recursos para poder hacer que los riesgos de desastres no se conviertan, los riesgos, digamos, latentes, existentes, no se conviertan en desastres. Entonces, por ello, ahí hemos identificado un conjunto de retos y perspectivas que aún vemos que es necesario impulsar en el país. En primer lugar, tenemos que fortalecer la gobernanza para implementar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Priorizar la prevención y reducción del riesgo mediante la implementación de medidas tanto estructurales como no estructurales desde una perspectiva integral, incluyendo la pandemia y otros riesgos recurrentes. Tenemos que afianzar la gestión financiera del riesgo, donde se prioricen inversiones en proyectos y acciones orientadas a la prevención y reducción del riesgo de desastres para no llegar a emergencias ni desastres. Igualmente, consideramos importante fortalecer los contenidos de la prevención y reducción del riesgo de desastres en la educación, tanto a nivel básico, a nivel técnico y a nivel superior, así como también impulsar la investigación en materia de gestión del riesgo con las universidades e institutos tecnológicos. Finalmente, también vemos importante impulsar la planificación y ordenamiento del territorio para que no surjan nuevas poblaciones expuestas, basado justamente en la gestión del riesgo, basado en el conocimiento del riesgo, pero adoptando enfoque de cuencas, abordando el riesgo desde sus orígenes, identificando los factores de causa para que éstas no se conviertan en emergencias y desastres. Es decir, nosotros consideramos que el riesgo de desastres que tenemos en nuestro país sí lo podemos prevenir, sí lo podemos reducir, siempre y cuando actuemos oportunamente sobre las causas que los generan o también sobre los factores que lo inducen. Muchísimas gracias. Finalmente, quiero dejar este mensaje, que toda acción orientada a la reducción del riesgo y la prevención es una rentable inversión. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Juvenal Medina Rengifo. A continuación, vamos a dar a conocer las consultas que han sido formuladas por los participantes a través de los canales tanto de Zoom y a través del Facebook. Entonces vamos a proceder para leer la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales motivos por el cual los gobiernos regionales y locales no realizan acciones de prevención y reducción? Ahí hay varios factores que de alguna manera ya están identificados, ¿no? Se señala que aún la institucionalidad de los gobiernos regionales y locales no incorpora en su ADN, incorpora en su estructura funcional de manera amplia la gestión del riesgo. Aún la gestión del riesgo se percibe como una especie de satélite que está, digamos, de manera puntual ubicada en una oficina, ¿no? Que está más centrado en acciones orientadas a lo que es la respuesta, ¿no? La implementación de lo que es la asistencia humanitaria, está centrado más en lo que es la atención de desastres, que es una labor importante, que no se puede desmerecer, pero aún no entra de manera, digamos, estructurada y sostenida, permanente, en lo que es la planificación de la gestión institucional. Muchas de las entidades no tienen dentro de sus instrumentos de gestión institucional, dentro de sus instrumentos de gestión del territorio, la gestión del riesgo. Entonces, los planes de desarrollo concertado deben ser herramientas de gestión del desarrollo que incorporan la gestión de riesgo desde la propia, digamos, identificación del problema. Es decir, la caracterización del problema no solamente tiene que ser visto como el desarrollo, las expectativas de generar economía, sino también tiene que complementarse con una adecuada lectura del riesgo como un problema del desarrollo. En esa medida es que podríamos de pronto afianzar mejor y darle mayor importancia a la gestión de riesgo como una herramienta que camina y que le da soporte y seguridad al desarrollo.
Bien, agradecemos la respuesta. Vamos a también leer la siguiente interrogante. ¿Cómo se está fortaleciendo la gestión de riesgos de desastres en la educación? Es un frente importante, amplio, que tenemos que ver la educación como un concepto que va más desde la escuela hacia la sociedad, pero también la educación no formal, la educación no escolarizada, que también es un campo importante que no debemos descuidar. Entonces, a través de la estructura curricular, ¿no?, en las escuelas, el sector de educación viene ya incorporando progresivamente la gestión del riesgo, dándole un poco más de amplitud a los conocimientos y a los contenidos de prevención y reducción del riesgo de desastres. Antes veíamos digamos, que la mayor labor que se desarrollaba en una escuela era, digamos, de prepararnos para llevar a cabo los simulacros, señalizar el patio, señalizar las rutas de evacuación y ensayar, hacer ejercicios de simulacros en las escuelas. Creemos que esto no es suficiente. Es importante a estas labores de preparación también, ¿no?, acompañar con los contenidos, con el desarrollo teórico y con el ejercicio práctico de la prevención y la reducción del riesgo, que va no solamente, digamos, en su adecuada comprensión del entorno natural de una escuela, sino también de ver cómo poder ir construyendo esa mentalidad proactiva orientada a entender su territorio, a entender su entorno natural, pero sobre todo ver que somos actores con capacidad y con responsabilidad para prevenir y evitar los riesgos de desastres. A eso se suma la labor que se desarrolla con las universidades. Las universidades progresivamente están incorporando ya la gestión del riesgo, no solamente como materia en un curso especializado o de posgrado, sino también ya vemos con bastante optimismo que están incorporando como curso regular en la etapa de pregrado. Entonces, estas evidencias representan importantes bases para afianzar que la prevención sea una herramienta que se promueve desde la educación en todos los niveles. Pero también quiero referirme al trabajo comunitario que se hace tanto a nivel del trabajo que hace la sociedad civil a través de proyectos de prevención y reducción de riesgo con el apoyo de la cooperación internacional, pero también en un trabajo articulado con las entidades del SINAGER, con INDECI y con CENEPRED, trabajando ya desde lo que es el trabajo comunitario. Entonces, hay distintas formas de abordar este tema de la educación, pero debemos considerar que esto es una tarea permanente, una tarea que no solamente debe llevarse a cabo cuando ocurre un evento o cuando hay ciertas fechas cívicas, sino tiene que ser desarrollado de manera regular y permanente y sostenida. Bien, agradecemos esta respuesta al ingeniero Juvenal. A continuación vamos a leer la tercera interrogante que nos hacen llegar. Bien, nos dicen, ¿cuánto ha avanzado la gestión de riesgo de desastres en el Perú en las últimas décadas? Hay hitos importantes en la historia, en la evolución de nuestro país en cuanto a la gestión del riesgo, como se ha mostrado en las primeras diapositivas de esta exposición. Sin embargo, sin duda que los eventos que hemos sufrido han sido hitos importantes que han motivado una reflexión y una, digamos, y toma de decisiones a nivel del Estado para constituir instancias de gestión del riesgo, ¿no?, que ha ido migrando y evolucionando a la par de una evolución del marco conceptual sobre el cual se ha basado. Entonces, en las últimas décadas, vamos a decir, en las décadas desde 2010, tenemos un hito importante, como se ha señalado. 2010, el Acuerdo Nacional establece la Política 32. Es ahí donde surge este nuevo concepto, este nuevo paradigma para abordar el problema de los desastres en el país, tomando en cuenta el riesgo, la gestión del riesgo. Entonces, es ahí donde surge nuestra institucionalidad ya enmarcada en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es un sistema
multiinstitucional, sinérgico, que debe trabajar de manera articulada en los 3 niveles de gobierno, incorporando la sociedad civil y la población organizada. Entonces, tenemos esta institucionalidad que aporta a esta construcción de una estructura funcional, pero que requiere fortalecerse. A ello, es importante mencionar también que tenemos una política nacional de gestión de riesgo, que es una herramienta que necesitamos conocerla todas e impulsarla y aplicarla de manera permanente en todos los niveles y en todos los espacios del territorio, porque es una política para todo el país, no solamente para la institucionalidad nacional. También es importante reconocer que como avances se tiene ya por lo menos progresivamente ese conocimiento del riesgo y también la adopción de ciertas propuestas técnicas que sirven de referente, aunque son pequeñas muestras, pero creemos que son importantes referencias para poder para mostrar que es viable, es posible reducir el riesgo, es posible prevenir el riesgo. Entonces tenemos que difundir estos hitos, estas pequeñas acciones que se han logrado, digamos, en el tiempo, de ver que en nuestro país, no obstante la diversidad de escenarios de riesgos, también hay potencialidades, hay capacidades que pueden permitirnos abordar el riesgo de manera sostenida para hacer que esta labor se vincule fuertemente al desarrollo. Debemos en lo sucesivo de ver la gestión del riesgo no separada del desarrollo. Creemos que es importante que la gestión del riesgo se reconozca como una labor, como una base, como una herramienta ligada íntimamente al desarrollo. Agradecemos la participación del ingeniero Juvenal Medina, jefe nacional del CNEPRE. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Bien, continuando con el presente programa, vamos a presentar al jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Yungay, el ingeniero Elvis Efracio Llanos, quien expondrá el tema denominado Aprendizajes del terremoto de Ancash en representación del señor Fernando Ocasio Consolación, alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay. Adelante, ingeniero Elvis. Muy buenos días. Disculpe el caso. Tenga muy buenos días al público en general y a todas las autoridades presentes. Ante todo, pedirle unas disculpas de parte del alcalde Casio Fernando Consolación, ya que por motivos de la conmemoración de los 51 aniversarios del sismo y alud del 31 de mayo de 1970, tiene una programación en la antigua ciudad de Yungay. Entonces, paso a decir esto, voy a explicarle un poco de lo que nos ha quedado en el terremoto de 1970. Fue un sismo más destructivo de la historia del Perú, no solo por la magnitud, sino también por la cantidad que hubo de pérdidas humanas que afectó la región de Ancash y varias provincias de los departamentos de Huánuco, del departamento de Lima y La Libertad, dañando una extensa área aproximadamente de 450 kilómetros de longitud. Asimismo, las características del terremoto fueron: el terremoto se inició el 31 de mayo de 1970 a las horas aproximadamente 3:23. Su epicentro fue localizado a 44 kilómetros al sureste de la ciudad de Chimbote. Su magnitud fue de 7.9 en la escala sismológica de la magnitud de momento según el Instituto Geofísico del Perú y alcanzó una intensidad máxima de grado 7 en la escala de Mercalli, modificada entre Chimbote, Casma y el Callejón de Guaylas. A través de esto se realizó la fundación del Instituto Nacional de Defensa Civil. A raíz de esta catástrofe, el 28 de marzo de 1972, el gobierno del Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil. Los efectos del territorio de Ancash y el Perú. La zona andina de Ancash y la pintoresca área del Callejón de Guaylas fue el área más castigada por el terremoto,
La ciudad de Yungay fue destruida en un 97% y sepultada, perdiendo más de 10.000 habitantes en su población. Asimismo, luego del sismo quedó la oscurecida, un manto negro que permaneció durante días. El aluvión en Yungay, el fuerte y prolongado sismo de 45 segundos provocó el desprendimiento del pico norte del Nevado Huascarán, produciendo un alud estimado en 40 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas que medían 1.5 kilómetros de ancho, que avanzó hasta la ciudad de Yungay. Asimismo, perjudicando el distrito de Ranrairca, una parte de Ranrairca, y sepultando la ciudad de Yungay. El aluvión de Yungay, una de las terceras partes de la masa, saltó de la quebrada, que se conoce comúnmente, que ya se había salvado en Yungay, un aluvión de 1962, que fue sepultado en el distrito de Ranrairca. Como vemos, tenemos 2 aluviones registrados en el año 1962 y en el año 1970. Los sobrevivientes del aluvión en Yungay nos cuentan que solo se salvaron aproximadamente 300 personas, separadas en 3 grupos. Uno de ellos fueron los del grupo de 92 personas que recurrieron hacia el cementerio de la ciudad antigua, la fortaleza preincaica elevada, como comúnmente ahora es el Camposanto. 25 personas en un cerro continuo que está en la ciudad de Xaxa, y un numeroso grupo de niños que asistieron al circo que había provisto en el Estadio Fernández, llamado Berolina, que estaba ubicado a 700 metros de la Plaza Mayor. Los relatos de los sobrevivientes cuentan que se observaba una ola gigante de lodo gris clara en la parte alta de Yungay, muy semejante a una ola de mar rompiendo en una cresta. Tenía una altura aproximadamente de 25 o 30 metros. Otro de los sobrevivientes nos cuenta que sentimientos de un tremendo ruido que se presentaba en ambos lados del ruido se asemejaba al de muchos aviones. No sabían por dónde venía ni qué pasaba. En esos momentos no nos acordábamos del Huascarán. Finalmente vivimos el aluvión de lodo completamente negro, con más de 40 metros de altura, que avanzaba, botando chispas de distintos colores. Así nos cuenta el relato del señor Casimiro Eufrasio. Luego de 2 días de la tragedia, debido a la densa nube de polvo que se levantaba a 2.700 metros sobre el nivel de la zona, la tragedia estaba nube, permaneció una semana, ocasionando que los bloques de hielo tardaran en descomponerse, debido a la poca incidencia del sol, ya que todo el cielo estaba nublado. Los relatos de los sobrevivientes después del aluvión. Nos cuenta un fotógrafo de Norma, Córdoba, lo que más recuerda son las manos y pies y zapatos que sobrevivían entre los escombros. La tierra temblaba cada 5 minutos, no había qué comer, no había dónde dormir, cuenta el fotógrafo Normán Córdoba. Los niños estaban aterrorizados y las mujeres no dejaban de llorar. Ya había viajado muchas veces a Yungay anteriormente y verla sepultada impactó bastante, pero en esos momentos o fotografías o te pones a llorar o había que hacer el primero. El periodista llama, recuerda, Córdoba. Asimismo, acá podemos observar lo que era nuestra Yungay antes de la luz. Pudimos rescatar algunas imágenes de la luz antes del Yungay y después del aluvión. Asimismo, quedaron los restos que quedaron a causa del aluvión de la antigua ciudad de Yungay. Encontramos los restos de la iglesia, que son los restos de la iglesia de catedral. Y asimismo, de las 31 palmeras que existían en la antigua ciudad de Yungay, solo quedaron 4 palmeras.
encontramos los restos del ómnibus de Expreso Ancash y asimismo lo que es el cementerio de Ancash. Bueno, en esto estamos concientizando lo que es en la provincia de Yungay. Este hecho sirvió para dejar una valiosa enseñanza a la población peruana en general, y es que hay que estar prevenidos ante cualquier amenaza, ya sea natural o causa por el hombre. Por esta razón, el 19 de mayo del 2007, el Gobierno Central, mediante el decreto número 043-2007, declaró que el día 31 de mayo como Día de la Solidaridad y de la Reflexión en la Prevención de Desastres, para conmemorar y evitar pérdidas como la del terremoto de Ancash y que sepultó en la ciudad de Yungay. Esto sería todo cuanto a mis aprendizajes del terremoto de Ancash de 1970. Muchas gracias de todo. Disculpen el cambio. Agradecemos la participación del ingeniero Luis Efracio en representación del señor Fernando Casio Consolación, alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay. Bien, continuando con el presente evento, vamos a presentar al siguiente ponente. Bien, quiero presentar la exposición del oficial general del Ejército del Perú en situación de retiro, Alfredo Murgueito Espinosa, jefe institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, quien nos brindará las reflexiones por la conmemoración de los 51 años del terremoto de 1970. Adelante, general Murgueito. ¿Cómo están? Muy buenos días. Deseo expresar mis saludos a todos los presentes, a las autoridades, y agradecer la invitación del CENEPRED a este evento organizado por ellos. Muy significativo en esta fecha muy importante y triste para nuestro país. Haré alcanzar algunas reflexiones. El Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico. Desde el inicio de la República hasta el año 1970 sucedieron aproximadamente 74 sismos de gran magnitud. El ocurrido en el año 70 dio una muestra más de una falta de organización y preparación para hacer frente a emergencias y desastres que pudiesen ocurrir en nuestro país. Es así que una tarde de un domingo apacible hace 51 años, nadie presagiaba lo terrible que se avecinaba en Ancash. Recordemos que muchos peruanos estaban con las miras en el debut de la selección peruana en el Mundial de Fútbol de México 70, ya que 2 días después tendría su participación. Como ya se dijo, a las 3:23 de la tarde súbitamente empezó todo. Se produjo un sismo de gran magnitud, el cual se sintió en gran parte del país. Lo peor estaba por venir. Parte de la ladera oriental del Nevado Huascarán se desprendió y originó el aluvión que se dirigió hacia Yungay y Ranrailca, destruyendo todo a su paso. En la zona de Ranrailca, la historia se repetía. En enero de 1962, el desprendimiento por gravedad de un bloque de hielo del Huascarán produjo un aluvión en la localidad de Ranrailca y otros 9 poblados. El aluvión pasó a una distancia de 1,5 kilómetros de la ciudad antigua de Yungay. Se cumplen 51 años de aquel terremoto que marcó un antes y un después. Desde entonces se creó en 1972 el Sistema de Defensa Civil en el Perú, bajo la dirección de la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Defensa Civil, que fue el germen del INDECI. El Estado empezó a organizarse, dando inicio a crear conciencia en la defensa civil, migrando después a la gestión del riesgo de desastres. En 1970 no estábamos organizados para afrontar un evento de esa magnitud. El dolor y recuerdo de aquella tarde aún va a perdurar. La actual política nacional de gestión de riesgos recoge 5 causas directas que ocasionan una alta vulnerabilidad de la población y sus medidas y sus medios de vida, en base a las experiencias de desastres pasados, como el sucedido el 31 de mayo
de 1970. Tenemos la ocupación y uso inadecuado de áreas de terreno para la habitabilidad expuestos a riesgos. Esto se deriva por factores de exclusión social, por consecuencia de coyunturas sociales, económicas y ambientales, por el deterioro de la economía agrícola, por la falta de presencia del Estado o por la búsqueda de las mejores condiciones de vida, lo que ha derivado en desplazamiento poblacional hacia localidades o ciudades importantes, ocupándose territorio de zonas de riesgo alto o muy alto, incrementándose de esta manera las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. También la política nacional expresa que otra causa es la débil comprensión del riesgo de desastre y está dada por la incipiente, en algunos casos, prácticamente bloqueado de las condiciones de riesgo en los territorios que se ocupan, debido a la falta de información, aunado por la limitada producción de estudios y su difusión. Asimismo, también la política expresa que existe una débil gobernanza de la gestión del riesgo de desastres por su falta de institucionalización en los distintos sectores y niveles de gobierno y por la falta de entendimiento de incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la gobernanza del desarrollo y en la protección de la población. Otro punto es débil la incorporación e integración de la gestión de riesgo de desastres en las inversiones públicas y privadas, por la falta de entendimiento acerca de los beneficios que trae consigo el invertir en prevención y reducción del riesgo al momento de proyectar y decidir alguna inversión pública o privada. También expresa que es débil la eficacia y oportunidad para la respuesta y recuperación, ya que existe aún deficiencias para dar una respuesta oportuna a las emergencias y desastres y el restablecimiento de los servicios básicos indispensables, así como la reparación de los daños, inicialmente por la falta de información oportuna basada en la evaluación de daños y el análisis de necesidades, conocido como EDAN, y de las previsiones de medios para una oportuna respuesta, sobre todo a nivel local. Los riesgos no pueden eliminarse o reducirse por completo, pero pueden reducirse sus efectos e impactos en la población y su medio de vida, mediante medidas como son la incorporación adecuada del programa presupuestal 068, la instalación de los sistemas de alerta temprana, los que presentan aún debilidades, la falta de implementación de los planes de contingencia y el de continuidad operativa, lo que pone en evidencia que la planificación para gestionar el riesgo de desastres no es aún una prioridad. Para reducir las causas enunciadas anteriormente, expresaré algunas ideas. El Perú es un país con diversos fenómenos naturales, como son los sismos, tsunamis, problemas volcánicos, fenómenos del Niño, deslizamientos, huaicos, etc. Con existencia de vulnerabilidades que a pesar de las experiencias pasadas aún no aprendemos. Ya decía George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La tragedia ocurrida en 1962 como en 1970 en Ranrailca enseñan que es importante aprender de desastres pasados para que la historia no se repita. El sismo de Ancash de 1970 no debe significar grietas de olvido en la memoria de nuestro país. También es necesario trabajar una verdadera cultura de prevención para la reducción de los riesgos. Esto implica generar conciencia desde las escuelas sobre la comprensión del riesgo, tener capacidad de respuesta y recuperación basada en una adecuada capacidad de asistencia con apoyo humanitario, la participación de la actividad privada y la sociedad civil y previsiones para la recuperación, así como de gestión en el manejo de las emergencias hasta la reconstrucción. También es importante la institucionalización de la gestión del riesgo de desastre para lograr una mayor presencia e involucramiento en los niveles multisectoriales, intergubernamental y privado, como en la población.
Se cuentan con escenarios de coordinación y articulación, los que deben activarse, como son los grupos de trabajo que se instalan en los 3 niveles de gobierno y las plataformas de defensa civil como espacio de coordinación, como parte del fortalecimiento de la articulación y coordinación. Pero, sin embargo, esto aún es incipiente. También el uso de la tecnología para la generación y recopilación de datos va a permitir una mejor gestión en el riesgo de desastres y al acceso a la información respecto a los peligros y riesgos a una determinada área de nuestro territorio. El desastre de 1970 nos invita a reflexionar en torno a la relación indesligable de la gestión de riesgo con el desarrollo, ya que este incide en la vulnerabilidad de los pueblos, entendida como factor variable de riesgo que trae mayor postergación. Era importante implementar el sistema de alerta temprana, el que permitirá salvar mayor número de vidas. Ante aluviones de origen glaciar, tenemos como el Callejón de Guaylas, que cuenta con lagunas que amenazan las localidades, como son la Laguna Parón, Palcacoche y otras, en Ancash como la Laguna La Suntay, en Junín, y otros, asimismo como alerta ante tsunamis, ante sismos y ante problemas volcánicos. Hay que fortalecer la gestión de riesgo de desastres desde los niveles locales, en el que se involucre la población teniendo en cuenta el enfoque de derechos de género, de inclusión e interculturalidad. Hay que apostar por la puesta en valor de la gestión de riesgo, teniendo en cuenta la Política Nacional del Riesgo de Desastres al 2050, cuya lectura debe ser de necesidad pública para alcanzar una situación futura deseada, de mayor comprensión del riesgo del desastre, de tener menos pérdidas económicas y daños a la vida, con viviendas e infraestructuras de servicios públicos no ubicados en zonas de riesgo, y que la población sea adecuadamente atendida ante la ocurrencia de un desastre y rápidamente rehabilitados los servicios públicos básicos y tener una mayor cultura de prevención y de resiliencia. En este año, el bicentenario de nuestra independencia, debemos reafirmar nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta y articulada para hacer del Perú un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres, con igualdad de oportunidades. Hay que aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia por el COVID-19 para mejorar en aspectos relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Tenemos, por ejemplo, la respuesta articulada del empresariado, también la articulación de las coordinaciones en los gobiernos regionales para el caso de las vacunas y otras experiencias que vamos recogiendo del COVID, del manejo del COVID-19. Hay que hacer una gestión de riesgo de desastres más inclusiva e intercultural, es decir, sin mirar a quién. Finalmente, dejo como mensaje: no hay que reconstruir el riesgo y la vulnerabilidad, porque si no, estaremos expuestos a que se repita nuevamente estos desastres, como sucedió con Ranrairca. Gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos la exposición del general Murgueitio con respecto a esta etapa de la presente conferencia. Bien, entonces agradecemos la participación de todos los ponentes que han dado a conocer diversos temas bastante importantes con respecto a esta conferencia virtual, la gestión de riesgo de desastre y su evolución después del terremoto de 1970, aprendizajes, escenarios, avances, retos y perspectivas. Agradecemos también a todos los participantes que han estado atentos a este evento organizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Perú y el Gobierno Regional de Ancash. Asimismo, agradecemos también al doctor Bram Leo Willems, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. Asimismo, también agradecemos al doctor Hernando Tavera Huarache, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, IGP. Asimismo, también damos las gracias
al ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Asimismo, también esta última exposición que ha estado a cargo del coronel en retiro Alfredo Muiqueyo Espinosa, jefe institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Agradecemos a todos los participantes. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.